La jungla apestaba a podredumbre, pólvora y lluvia. En algún lugar más adelante, una ametralladora resonó, ráfagas cortas y nerviosas que resonaron entre los árboles como un trueno atrapado en una jaula. Teniente Coronel Merrill Red Hastings se agazapó tras un árbol caído, con barro en la cara. Su radio silbaba con estática y miedo. La voz del comando llegó, aguda y llena de pánico. «Retrocede, Hastings. Estás rodeado». Se quedó mirando el dispositivo, luego lo apagó. A su alrededor, sus hombres, medio muertos de hambre, empapados, temblorosos, observaban a su comandante en silencio. Hastings sonrió, con los dientes blancos contra el barro. «Creen que hemos terminado», murmuró. «Demostrémosles que se equivocan». Momentos después, la jungla estalló. Las granadas centellearon bajo la lluvia. Los rifles rugieron. En el caos, 100 soldados estadounidenses, superados en número 6-1, aplastaron a una fuerza japonesa que los doblaba en tamaño. Cuando el humo se disipó, los hombres de Hastings permanecieron en pie, sangrando, exhaustos, vivos. El cuartel general lo llamó imprudente. Sus soldados lo llamaron milagroso. A Hastings nunca le importaron las órdenes ni esperó permiso. Creía que las guerras no se ganaban con burocracia, sino con instinto. Para algunos era un loco. Para otros, un genio. Y aunque sus superiores intentaron borrarlo de la historia, sus tácticas se convertirían más tarde en la base de la guerra de operaciones especiales moderna. Esta no es la historia de un soldado perfecto. Es la historia de un hombre que rompió todas las reglas, y al hacerlo, reescribió el arte de la guerra. Mucho antes de la jungla, antes de la leyenda, Merrill Red Hastings era un problema que el ejército de Estados Unidos no sabía cómo solucionar. Provenía de una zona de tierras agrícolas azotadas por el viento en Iowa, donde el horizonte nunca terminaba y la única regla era trabajar hasta que te sangraran las manos. Se unió al ejército buscando una estructura, y se encontró con la asfixia. El ejército de entreguerras estaba obsesionado con el refinamiento. Uniformes tan impecables que uno podía cortarse con los pliegues, oficiales a quienes les importaba más marchar en línea recta que sobrevivir a un combate. A Hastings le disgustaba. Durante los ejercicios, ordenaba a su pelotón que se adentraran en el barro en lugar de en los cuadros de formación. «Una bota limpia no salva a nadie», ladraba. Cuando un instructor lo regañó por romper la formación, se rió. «Señor, el enemigo no esperará a que se alineen». Para los oficiales de carrera, esto era insubordinación. Para sus subordinados, una revelación. Confiaban en él porque sudaba a su lado, maldecía como ellos y nunca se escudaba en su rango. En los chismes del cuartel, lo llamaban el toro rojo, imparable, testarudo, un poco peligroso. Una noche, después de que un ejercicio de campo saliera mal, su capitán lo confrontó. «Teniente, ¿cree usted que sabe más que el manual?» Hastings se limpió el barro de la manga. «No, señor», dijo. «Pero nunca le han disparado al manual». Esa única línea lo siguió como una sombra. Los informes lo calificaron de poco ortodoxo, temperamental, resistente a la autoridad. Lo pasaron por alto para un ascenso 2 veces. Su expediente personal se volvió más extenso que su hoja de servicio. Sin embargo, ni siquiera sus críticos pudieron negar sus resultados. Cada misión de entrenamiento bajo el mando de Hastings terminó más rápido, más limpia y con menos lesiones que cualquier otra. Estudiaba la guerra como los agricultores estudian el clima, no con libros, sino con patrones. «El campo habla», les decía a los jóvenes reclutas. «Solo hay que escuchar». Era intuición envuelta en disciplina, y ponía nerviosos a los demás oficiales. El ejército quería orden. Hastings quería la victoria. Entonces llegó el 7 de diciembre de 1941. Pearl Harbor revolucionó el mundo de la noche a la mañana. De repente, el ejército, que antes castigaba la improvisación, empezó a pedirla a gritos. «Necesitamos hombres que sepan pensar con rapidez», decían los anuncios de reclutamiento. Hastings sonrió con amargura. Por una vez, el caos lo había alcanzado. Para 1942, lo habían transferido al Teatro de Operaciones China-Birmania-India, una pesadilla logística que se extendía desde el Himalaya hasta la bahía de Bengala. Los japoneses habían abierto camino a través de Birmania como fuego a través de la hierba seca, cortando la ruta terrestre aliada hacia China.
La mayoría de los comandantes consideraban que el terreno infranqueable Hastings lo llamó un desafío. En Calcuta conoció a un enlace británico que intentó advertirle. «Odiará Birmania, coronel. La selva se come a los hombres enteros. Entonces alimentaremos al enemigo primero», respondió Hastings. En cuestión de semanas, fue asignado a una unidad mixta, una mezcla de voluntarios estadounidenses, exploradores Kachin y un puñado de oficiales británicos demasiado excéntricos para el servicio regular. Oficialmente, eran un grupo de penetración de largo alcance. Extraoficialmente, eran prescindibles. Cuando Hastings vio el manifiesto de suministros, se rió a carcajadas. «No podemos librar una guerra con esto», dijo. «Ni siquiera podemos alimentar a un pelotón». El intendente se encogió de hombros. «Tendrán que arreglárselas». Y así lo hizo. Tiró la mitad del equipo, sustituyó las tiendas de campaña por lonas, las armas por carabinas más ligeras y ordenó a sus hombres que llevaran solo lo que pudieran llevar consigo durante 10 millas. «La velocidad es vida», dijo. «Todo lo demás es peso». Para el cuartel general, parecía un caos. Para los hombres, era una sensación de libertad. Los entrenaba en ejercicios de silencio, marchas forzadas y juegos de emboscada. Por la noche, recorría el perímetro tarareando en voz baja, una extraña costumbre que inquietaba a los recién llegados hasta que comprendían qué significaba que estaba pensando. Cuando alguien le preguntaba qué melodía tarareaba, respondía: «La que ahuyenta a los mosquitos». Lo que lo mantenía despierto, sin embargo, no eran los insectos ni las órdenes. Era una pregunta que lo había perseguido desde su primer día de uniforme. ¿Qué pasa si todo lo que nos enseñaron sobre la guerra es erróneo? La doctrina oficial establecía que la victoria se basaba en el número, la logística y la jerarquía. Pero Hastings había presenciado suficientes muertes en entrenamientos y suficientes órdenes incumplidas para saber que la moral era el verdadero combustible de la guerra. Quería soldados capaces de improvisar cuando el plan fracasaba, y en Birmania, los planes siempre fracasaban. Sus compañeros se burlaban de él por ello. «Estás dirigiendo un circo, no un ejército», se burló un mayor. «Tal vez», respondió Hastings, «pero mis payasos disparan con más precisión». Ese comentario casi le cuesta su comisión. También lo hizo famoso entre los oficiales subalternos que accedieron en secreto. Para cuando su variopinto grupo subió al avión de transporte con destino al norte de Birmania, ni siquiera Hastings podía distinguir si lideraba una unidad o iniciaba una revolución. Mientras los motores rugían y la selva se tragaba el horizonte, se aferró al casco y murmuró: «A ver si a la selva le gustan los rebeldes». Bajo ellos se extendía un verde infinito, espeso, despiadado, vivo. Pondría a prueba cada creencia que había roto, cada regla que había ignorado. Y en algún lugar de ese océano de árboles, el destino lo esperaba. ¿Sobreviviría el oficial más problemático del ejército al único campo de batalla diseñado para castigar la arrogancia? Estábamos a punto de descubrirlo. Los motores del avión rugieron al rozar las nubes sobre Birmania. Abajo, la jungla parecía una sólida muralla verde, sin carreteras ni puntos de referencia, solo un latido infinito de árboles. Hastings se inclinó hacia la escotilla abierta, con el viento azotando su uniforme. «Ese es nuestro campo de batalla», gritó. Un soldado rasgado lo miró fijamente y susurró: «Señor, está vivo». La zona de lanzamiento era un claro azotado por las tormentas monzónicas. Cuando sus botas tocaban el barro, éste los engullía hasta los tobillos. El aire olía a descomposición y hierro mojado. En cuestión de minutos, todo, rifles, mapas, moral, estaba empapado. Las sanguijuelas se les subían por las piernas. Los mosquitos les chillaban en los oídos. «Bienvenidos al paraíso», murmuró Hastings. El cuartel general le había dado una orden sencilla: marchar 100 millas tierra adentro para cortar la arteria de suministro japonesa. Pero los mapas en Birmania eran fantasías. Los ríos se movían, las colinas mentían y las brújulas giraban inútilmente en el suelo magnético. Hastings arrugó las órdenes, las encendió con una cerilla y observó cómo la llama luchaba contra la lluvia. «Luchamos donde vivimos», les dijo a sus hombres. «Y ahora mismo, vivimos aquí». Durante las siguientes semanas, la selva se convirtió en su maestra. Hastings aprendió de los guías Kachin a moverse como una sombra,
a leer las hojas caídas y a oler el humo de una fogata a kilómetros de distancia. Redujo la rutina de la unidad al instinto, marchar al amanecer, desaparecer al mediodía y atacar por la noche. El silencio era la supervivencia. Una tos en el momento menos oportuno podía aniquilar a una compañía. Cuando emboscaron a su primera columna japonesa, el combate duró 6 minutos. 6 minutos de caos, fogonazos de fuego de boca, el estallido de granadas, el olor a cordita mezclado con la lluvia. Cuando los ecos se desvanecieron, 30 soldados enemigos yacían dispersos a lo largo del camino. Los hombres de Hastings no habían perdido ni un solo hombre. Desaparecieron antes de que los japoneses se dieran cuenta de quién los había alcanzado. La noticia corrió como la pólvora por los canales aliados. Una unidad estadounidense rebelde rondaba la selva, atacando con precisión quirúrgica. En los despachos japoneses apareció un nuevo apodo, el Fantasma Rojo. Pero la gloria llegó con el agotamiento. El monzón regresó, convirtiendo los senderos en ríos. La comida se pudrió de la noche a la mañana. Una mañana, un cabo entró al campamento con un saco de serpientes. «Desayuno», dijo. Hastings sonrió. «Ahora piensan como soldados». Los obligó a reír a pesar de la fiebre, a bromear a pesar del hambre. «Si la selva no puede quebrarles el ánimo», les dijo, «ningún general podrá». Cada éxito los hundía aún más en el infierno. Tras ellos, el cuartel general seguía exigiendo informes en formato perfecto. Enviaron una sola línea: «La misión continúa». Luego cortaron la radio durante una semana. Para el mando, eran insubordinados. Para los hombres que se abrían paso entre lianas y pesadillas, eran libres. Cuanto más se adentraban, más extraño se volvía el mundo. Las noches brillaban con luciérnagas tan densas que parecían estrellas fugaces. La lluvia tamborileaba en los cascos hasta parecer música. Sin embargo, la belleza y el horror se mezclaban sin previo aviso. Una mordedura de serpiente por aquí, una fiebre por allá, un cuerpo enterrado en silencio porque disparar una bengala para un funeral significaba la muerte. A la jungla no le importaba quién era valiente, solo quien se adaptaba. Una noche, Hastings estaba sentado solo afilando su cuchillo. El sonido áspero contrastaba con el zumbido de los insectos. Un sargento se acercó. «Señor, ¿alguna vez se asusta?» Hastings hizo una pausa. «Todos los días», dijo. «Pero el miedo te mantiene despierto. El pánico te mata». Ese fue el secreto que nunca escribió en ningún informe. Controla los latidos del corazón y controlarás la batalla. A finales de 1943, habían saboteado puentes, asaltado depósitos y desaparecido antes de que llegaran los refuerzos. Bajas, mínimas. Resultados, alarmantes. Los convoys de suministros se estancaron. Los operadores de radio japoneses maldijeron a los demonios rojos en las colinas. Y aún así, Washington dudaba de él. Demasiadas victorias, muy pocos testigos. Ninguna unidad tan pequeña podría causar esta perturbación, se burló un general. Hastings se limitó a sonreír. Dígale que venga a verlo con sus propios ojos. Lo que ninguno de ellos entendía era que no solo luchaba contra el enemigo. Estaba probando una teoría, que equipos pequeños y flexibles podían superar en inteligencia a ejércitos gigantescos. Una doctrina décadas adelantada a su tiempo, nacida del barro y la terquedad. Pero el éxito, como siempre, genera enemigos a ambos lados de la línea. Cuantos más puentes derribaba, más puentes quemaba con su propio mando. El cuartel general pronto exigiría obediencia, y Hastings, en cambio, los desafiaría. El cable llegó en medio de una tormenta. La lluvia azotaba el techo de hojalata del campamento en la selva mientras Hastings se agachaba sobre la radio de campaña, con barro corriéndole por los brazos. Una voz crepitó entre la estática, monótona, burocrática, ciega a todo lo que había visto. «Cese de operaciones inmediatamente. Retírese y espere nuevas órdenes». Leyó el mensaje 2 veces, apretando la mandíbula. A su alrededor, hombres remendaban botas, limpiaban rifles y hervían arroz en los cascos. Acababan de pasar 3 semanas abriéndose paso entre las patrullas enemigas para llegar a un puente clave sobre el río Chingwin, una arteria de suministro que abastecía a miles de soldados japoneses. Retirarse ahora significaría devolvérselo todo al enemigo.
Hastings miró fijamente la lluvia. «Quieren que nos vayamos a casa», murmuró. Un sargento levantó la vista. «¿Hemos venido hasta aquí para dar la vuelta?» Hastings negó con la cabeza. «No vinimos aquí para cambiar de rumbo. Vinimos para importar». Arrugó el cable, lo echó al fuego y lo vio enroscarse hasta convertirse en cenizas. «Nos movemos al amanecer». Esa decisión lo definiría y casi lo destruiría. Al amanecer, la niebla se aferraba a los árboles como humo. Hastings condujo a sus hombres a través de un pantano que les llegaba hasta las rodillas hacia el puente, con cada paso arriesgado. Los exploradores enemigos rondaban cerca, sus propias raciones estaban reducidas a migajas. «Un último empujón», les dijo. «Después, comeremos el arroz del enemigo». El ataque fue brutal y rápido. Explosiones que resonaban en los tramos de madera, el rugido del acero derrumbándose, ahogado por los truenos. En cuestión de minutos, la ruta de suministro de Chingwin desapareció, borrada del mapa. Durante semanas, las fuerzas japonesas en el centro de Birmania sufrieron escasez de municiones y alimentos. Debería haber sido un triunfo. En cambio, se convirtió en evidencia. La sede central identificó la operación destrucción no autorizada de infraestructura. El informe de Calcuta rebosaba rabia. El teniente coronel Hastings ha demostrado un continuo desprecio por las órdenes y la cadena de mando. Se enviaron investigadores. Un coronel, con las botas y el ego relucientes, llegó a la base avanzada exigiendo explicaciones. «Volaste ese puente sin permiso», ladró. «Lo arruiné porque era necesario hacerlo», respondió Hastings. «Violaste el protocolo». «El protocolo no sangra. Los hombres sí». La conversación terminó ahí. El coronel solicitó medidas disciplinarias. Pero algo extraño ocurrió después. Los hombres de Hastings se negaron a guardar silencio. Redactaron una carta, firmada por todos los supervivientes de su unidad. «Preferiríamos morir bajo el mando de Hastings que vivir bajo el mando de cualquier otro». Esa declaración corrió como la pólvora entre las filas. Soldados de otras unidades la susurraban en tiendas de campaña, la garabateaban en cuadernos. Por un instante, el desafío de un hombre se convirtió en un grito de guerra. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. Para Hastings, significó aislamiento. Lo ascendieron en teoría, pero lo rechazaron en las reuniones de estrategia. Cada elogio venía acompañado de una reprimenda. Vivía en el limbo, demasiado eficaz para castigarlo, demasiado rebelde para recompensarlo. Una noche, tarde, se sentó junto a una fogata, contemplando el destello de la llama reflejado en su brújula. A su alrededor, la selva zumbaba. «¿Alguna vez has sentido», le preguntó a su ayudante, «que la verdadera guerra no está ahí afuera?» Señaló hacia los árboles oscuros. «Está aquí arriba, entre las órdenes y la supervivencia». El ayudante sonrió débilmente. «Si es entre usted y el cuartel general, señor, apuesto por usted». A pesar de la política, sus operaciones continuaron. Más pequeñas, más astutas, más extrañas. Dividió la compañía en células de 3 hombres, cada una entrenada para operar sin mando central, una idea inaudita en aquel entonces. Se movían por instinto, aprovechando el terreno, el engaño y la improvisación. Los exploradores japoneses informaron de fuerzas fantasma atacando simultáneamente a lo largo de 80 kilómetros. En realidad, fue el experimento de Hastings con la teoría del caos, antes de que ésta tuviera nombre. Pero la tensión era visible. Los hombres estaban demacrados, con fiebre, sobreviviendo con frutas de la selva y raciones capturadas. Una mañana, un cabo se desplomó por la malaria. Hastings se sentó a su lado, echándole agua a cucharadas sobre los labios agrietados. «Espera», susurró. «Terminamos lo que empezamos». El cabo sobrevivió. Años después, escribiría, «Lo seguimos no porque él nos lo ordenó, sino porque nunca nos pidió que hiciéramos lo que él no haría». A finales de 1944, Hastings había creado un ejército de fantasmas, invisibles, imparables, un mito a medias. Sin embargo, cada telegrama del mando se volvía más frío. «Llamado para interrogatorio», decía finalmente uno. Sabía lo que eso significaba, suspensión. No podían someterlo a juicio militar sin que aparecieran los titulares, pero sí podían sepultarlo entre papeleo hasta el final de la guerra.
Dobló el papel, lo metió en su chaqueta y dijo en voz baja: «Iremos cuando la jungla nos lo diga». Y la jungla aún no había terminado con él. Porque antes de que pudiera retirarse, regresó el monzón, y con él, la emboscada más mortífera de su carrera. Se convertiría en la batalla que debería haberlo destrozado, pero no lo hizo. El cielo se abrió sin previo aviso. En un instante, la selva humeaba en silencio. Al siguiente, los morteros silbaban entre los árboles. Las ramas se rompían. El lodo brotaba. Los hombres se dispersaban buscando refugio. Era finales de 1944. Hastings y su unidad se encontraban tras las líneas enemigas cuando el contraataque japonés golpeó, rápido, preciso, despiadado. Las radios se bloquearon. Los mapas fueron inútiles. Las líneas de suministro desaparecieron. En cuestión de horas, toda la región se había convertido en una trampa mortal. Acorralado bajo la lluvia torrencial, Hastings apretó la espalda contra un tocón cubierto de sangre y corteza. «Nos tienen acorralados», gritó su sargento por encima del estruendo. Hastings escupió barro. «Luego nos abriremos paso a la fuerza». Pero la situación era peor de lo que nadie imaginaba. Solo quedaba medio cargador por hombre. La comida se había esfumado. Los hombres tenían fiebre, algunos deliraban. El cuartel general, incapaz de llegar hasta ellos, declaró la unidad: «Se presume perdido para el mundo exterior, el fantasma rojo había desaparecido». Dentro del infierno verde, él todavía estaba luchando. Hastings ordenó tallar estacas de bambú como señuelos. Desde lejos, bajo la lluvia, parecían fusileros. Dirigió transmisiones de radio falsas, rebotando señales en cantimploras metálicas para crear un parloteo fantasmal. Cada noche, lideraba pequeños equipos para hostigar los flancos enemigos. Una sola granada, una ráfaga de fuego y luego silencio. Los comandantes japoneses se convencieron de que un batallón completo los rodeaba. Dudaron. Esa vacilación les dio vida. Los días se confundían: hambre, fiebre, barro. El monzón empapó las vendas hasta que las heridas supuraron. Un soldado, delirante, susurró que había visto a su madre caminando entre los árboles. Hastings se arrodilló a su lado y le sostuvo la mano hasta el amanecer. «Está esperando», dijo en voz baja. «Pero hoy no». Todas las mañanas, hacía que los hombres se pusieran de pie. «Cuenten», gritaba. Las voces resonaban entre la lluvia: 1, 2, 3. No se trataba de números. Era la prueba de que aún existían. Después de 10 días, lo que quedaba de la unidad estaba en llamas. Sin embargo, se negaron a morir en silencio. Asaltaron un convoy de suministros con fusiles vacíos, fanfarroneando durante los primeros minutos hasta que las armas capturadas llenaron sus manos. Regresaron a la selva con comida, municiones y un atisbo de esperanza. Cuando la columna de relevo finalmente logró abrirse paso semanas después, esperaban cadáveres. En cambio, encontraron a 237 hombres descalzos en el barro, demacrados pero sonrientes. El propio fantasma rojo se apoyaba en una vara de bambú, con el uniforme hecho jirones y los ojos llameantes. «Dígale al comando», dijo con voz áspera, «que no hemos terminado». Un fotógrafo tomó una foto. La imagen, soldados con la mirada hundida y la lluvia cayéndoles por la cara, circularía silenciosamente entre las filas aliadas, prueba de que lo imposible era posible. En Calcuta, la noticia causó caos. Los generales que habían escrito su obituario ahora se enfrentaban a informes de un milagro. Algunos lo llamaron suerte. Otros, desobediencia. Hastings rechazó todas las medallas. «Mis hombres se las ganaron», dijo. «Simplemente mantuve el mapa en orden». Pero los que sobrevivieron sabían la verdad. Cuando todo se derrumbó, las órdenes, la doctrina, las ilusiones de control, la resistencia de un hombre los mantuvo con vida. No porque prometiera la victoria, sino porque se negó a renunciar a la dignidad. Después de la batalla, un joven teniente le preguntó: «Señor, ¿cómo mantuvo la fe cuando terminamos?» Hastings miró la selva, aún humeante por la lluvia. «¿Fe?», dijo. «No lucho por fe. Lucho por pruebas. Y las pruebas son simples. Aún respiramos». Esa sola frase se extendió por los campos como una escritura sagrada.
Los soldados la copiaron en diarios, la grabaron en las culatas de los fusiles, todavía estamos respirando. En los meses siguientes, el cuerpo de Hastings empezó a fallar, malaria, agotamiento, la metralla aún alojada en su hombro. El mando intentó una vez más traerlo a casa. «Has cumplido con tu deber», le dijeron. Sonrió levemente. «Ese es el problema», respondió. «No he terminado». Se quedó hasta que se completó la retirada japonesa, guiando a los nuevos oficiales a través de las mismas selvas que casi lo mataron. No dejó monumentos ni desfiles. Solo un patrón, una forma de pensar que lo sobreviviría. De regreso a la base, un periodista le preguntó: «Coronel, ¿qué lo mantuvo ahí?» Hastings pensó durante mucho tiempo. «Las órdenes te dicen qué hacer», dijo. «Pero cuando pierden sentido, o te quedas paralizado o lideras». Él dirigió, y el ejército nunca volvería a ser el mismo. Cuando finalmente las armas se silenciaron en 1945, el mundo celebró a sus héroes, generales con uniformes impecables y políticos estrechándose las manos mientras leían mapas. Pero Merrill Red Hastings no estaba allí. No se paró en ningún balcón ni saludó desde ningún camión del desfile. Estaba sentado solo en un barco de transporte, con una manta sobre los hombros, mirando el horizonte que casi lo había matado. La jungla le había quitado la audición de un oído, la mitad de la fuerza de sus pulmones y cada gramo de paciencia que alguna vez tuvo para la autoridad. Pero incluso destrozado, irradiaba el mismo fuego silencioso que había aterrorizado a sus superiores y salvado a sus hombres. Cuando bajó de la pasarela en San Francisco, un oficial le entregó una citación por valentía, sin firmar. «Solo papeleo», dijo el hombre. Hastings lo dobló y sonrió levemente. «La historia de mi vida». Se retiró unos meses después, discretamente, sin ceremonias. El ejército nunca volvió a mencionarlo. Pero en los manuales de campo escritos años después, comenzaron a aparecer fragmentos de su filosofía, casi palabra por palabra. Mando descentralizado. Autonomía de pequeñas unidades. Flexibilidad bajo presión. Enseña a los soldados a pensar como líderes. En 1951, durante la Guerra de Corea, un joven teniente que estudiaba una nueva doctrina notó la redacción y le preguntó a su instructor: «¿Quién inventó esto?». El instructor se encogió de hombros. Un tipo en Birmania que no obedeció las órdenes. Ese tipo había cambiado la guerra para siempre. Los informes de Hastings, enterrados durante mucho tiempo en archivos, se convirtieron más tarde en estudios de caso para escuelas de operaciones especiales. El etos moderno del comando, movilidad, adaptabilidad, confianza, se construyó sobre la misma lógica manchada de barro que una vez lo llevó a un consejo de guerra. Su fantasma vivió en cada misión donde un pequeño equipo se movía más rápido de lo que la burocracia podía pensar. Durante décadas, su nombre desapareció de la memoria pública, sobreviviendo solo en cartas entre los hombres que lo siguieron. Uno de ellos, el sargento Cole, escribió: «No era un santo. Gritaba, maldecía, rompía las reglas. Pero cuando todo salía mal, era el único hombre que nunca miraba hacia otro lado». Otro recordó cómo Hastings les enseñó a encender fuego sin cerillas, a caminar sin ruido y a mantener el humor como arma. «Dijo que la risa confunde el miedo», escribió el veterano. Y tenía razón. Sus reuniones eran pequeñas, se celebraban en habitaciones de hotel baratas, con unas cuantas fotos en una mesa y una botella circulando. Cada brindis terminaba de la misma manera: «Para Red, el hombre que nos hizo creer». Los historiadores más tarde llamarían a Hastings el padre invisible de la guerra no convencional. Él nunca llevó ese título, lo habría odiado. Una vez dijo: «Los títulos son aquello detrás de lo cual se esconde la gente cuando deja de trabajar». Pero su sombra se extendía mucho más allá de él. Los asesores de Vietnam citaron sus notas de campo. Los rangers estadounidenses citaron sus máximas. Una de ellas incluso se convirtió en doctrina de entrenamiento estándar: las órdenes terminan en el borde del mapa. El liderazgo empieza donde se corta la radio. Para cada nueva generación de soldados a los que se les pide que piensen por sí mismos, su voz aún resuena, áspera, impaciente, viva: «No esperes permiso para hacer lo correcto». En sus últimos años, Hastings regresó a Iowa. La granja había desaparecido, pero el horizonte no había cambiado. Plantó un jardín donde antes había campos de maíz.
Los vecinos lo vieron caminar al amanecer, cojeando y tarareando suavemente, la misma melodía que sus hombres recordaban de la selva. Un periodista lo localizó en 1963 con la esperanza de obtener una cita. «Coronel, después de todo eso, ¿alguna vez extraña la guerra?» Hastings miró la llanura. «No», dijo. «Pero extraño a los hombres que creían que podíamos lograr lo imposible». Murió tranquilamente ese invierno. Sin medallas, sin desfile. Solo una bandera doblada y un nombre casi perdido en el papeleo. Pero la historia tiene una memoria extraña. A veces, los que rompen las reglas son los primeros en desaparecer, y luego, décadas después, sus ideas regresan con nuevos uniformes. Todo soldado moderno entrenado para adaptarse al caos, todo comandante que confía en el instinto por sobre el procedimiento, camina en el fantasma de Merrill Red Hastings. Porque el verdadero liderazgo no es obediencia, es coraje en tiempos de incertidumbre. Y a veces, lo más leal que un soldado puede hacer es desobedecer. Algunos hombres luchan guerras. Otros cambian el modo en que se libran las guerras. Si la historia de Hastings te conmovió, quédate con nosotros en el próximo viaje, el francotirador que esperó más que un ejército. Suscríbete y recuerda, el arma más afilada no está forjada en acero, es la mente que se niega a romperse.